Hola chicos, en esta nueva serie de vídeos vamos a hablar sobre disoluciones y cómo caracterizarlas en base al cálculo de la concentración en tanto por ciento en masa y en tanto por ciento en volumen de cada componente. Vamos a partir de la definición de lo que es una disolución, que es una mezcla homogénea que está formada por dos componentes. El primero de ellos es el soluto, que es el que se encuentra en menor proporción, es decir, en menor cantidad. Aquí tenemos un ejemplo de un vaso con un poco de soluto en color rojo. Y el segundo componente es el disolvente, que se encuentra en mayor proporción, en mayor cantidad. Sumamos tanto soluto como disolvente y se obtiene una mezcla homogénea, es decir, no vemos cada una de las partes que la componen, pero que el total sí es la suma de soluto más disolvente. Bien, pues vamos a caracterizar esas disoluciones utilizando la concentración en tanto por ciento en masa en primer lugar. Para ello necesitamos una serie de fórmulas, de ecuaciones, pero son bastante sencillas, no os preocupéis. El tanto por ciento en masa del soluto se calcula como la masa de soluto dividida entre la masa de la disolución y multiplicada por 100 para que nos quede en tanto por ciento. Igual sucede para el disolvente. El disolvente, que es el de mayor proporción, pues basta sustituir, en vez de que sea masa de soluto, masa de disolvente, dividido entre la masa de la disolución y multiplicado por 100. Hemos comentado que efectivamente la masa de la disolución, que es el total, pues es la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente. Y por último, también se cumple a nivel de porcentajes. Como hay solo dos componentes, pues la suma de esos dos componentes, en tanto por ciento, el soluto, y el tanto por ciento, el disolvente, la suma de ellos me tiene que dar el total, es decir, el 100%. Vamos a ver un ejemplo en el que apliquemos de manera todavía un poco sencilla. En el segundo vídeo veremos ejemplo un poco más complicado, el tanto por ciento en masa concretamente. Dice el ejemplo: una aleación de acero está formada por 2 gramos de carbono y 45 gramos de hierro. Una aleación no es más que una disolución metálica. Calcula la masa total de la disolución y la concentración en tanto por ciento en masa del soluto y del disolvente. Pues lo primero que tenemos que identificar es quién es el soluto y quién es el disolvente. Fijaos como aquí tenemos solo 2 gramos de carbono y sin embargo tenemos 45 gramos de hierro. Luego este de aquí, el hierro, es el disolvente, que es el que tiene más cantidad, el que aporta más cantidad a la aleación. Y este de aquí, el carbono, es el soluto. Bien, pues vamos a solucionar el primer apartado calculando la masa total de la disolución. ¿Cómo se calcula? Utilizando una de las formulillas que hemos planteado en la parte de teoría. La masa de la disolución se calcula como la masa de soluto más la masa de disolvente. 2 gramos más 45 gramos, 47 gramos en total. El apartado B nos pide la concentración en tanto por ciento en masa del soluto, en primer lugar. Pues tenemos la masa de soluto, que son 2 gramos, tenemos la masa de la disolución, que son 47 gramos, cuidado de no poner aquí 45, que estamos poniendo el total, la suma de las dos. Eso multiplicado por 100 y nos queda 4,26%, redondeado a 2 cifras decimales. Para el disolvente, exactamente lo mismo, solamente que utilizando aquí la masa de disolvente en el numerador. 45 gramos, que era el hierro, partido 47, que es el total, el hierro más el carbono, por 100 y nos queda 95,74%. Fijaos que hay mucho más hierro que carbono y en porcentaje también se pone de manifiesto. Fijaos que tenemos aquí casi un 96% de hierro y aquí un poquito más del 4% de carbono. Y además la suma de estos dos números, de estos dos porcentajes, nos da el 100% como tenía que ser. Una de las condiciones que me daba, como son dos componentes, me tiene que dar el 100% si sumamos los porcentajes de soluto y de disolvente. Vamos a pasar al tanto por ciento en volumen, utilizando 4 fórmulas que son totalmente idénticas al caso de la masa, solamente que cambiando, en vez de poner M, ponemos V de volumen. Porcentaje en volumen de soluto será el volumen que yo tenga de soluto partido por el volumen de la disolución por 100. El porcentaje de disolvente en volumen será el volumen de disolvente partido por el volumen de la disolución por 100. Nuevamente, la disolución en volumen tiene la suma del volumen del soluto más el volumen de disolvente.
Y en porcentaje, análogamente a como lo habíamos razonado en masa, pues el tanto por ciento en volumen de soluto más el tanto por ciento en volumen de disolvente me tiene que dar el total, es decir, me tiene que dar el 100%. Vamos a ver un ejemplo en el que nos planteemos el cálculo de tanto por ciento en volumen. Dice así: el vinagre es una disolución de ácido acético en agua. Tenemos 2,3 litros de vinagre en el que hay 1600 mililitros de agua. Nos piden que calculemos el volumen de ácido acético que hay en la mezcla y además la concentración en tanto por ciento en volumen del soluto. Como siempre, lo primero que hacemos es identificar quién es soluto y quién es disolvente. Fijaos cómo en ese vinagre, que es la disolución total, pues tenemos un poquito de ácido acético y un poquito de agua. Pues de agua tenemos 1600 mililitros, es decir, que hay más agua que ácido acético. Luego el agua va a ser nuestro disolvente. El ácido acético será el soluto. Una vez identificado esto, nos planteamos el volumen concretamente del soluto que hay en la mezcla. Para el apartado A nos ayudamos de una de las expresiones que hemos visto hace un momento. El volumen total de la disolución es el soluto más el disolvente. ¿Conocemos el total? Sí. Dice que tenemos 2,3 litros, ya pasado a mililitros, 2300 mililitros de vinagre, que es el total. Nos piden el del ácido acético, que es nuestra incógnita, y tenemos el del agua, que son 1600 mililitros. Basta este de aquí, como está sumando, pasamos restando, de manera que el volumen de soluto nos queda 2300 menos 1600, 700 mililitros. Ese es el volumen de soluto y por tanto el volumen de ácido acético. Para el apartado B, fijaos que como este es nuestro soluto, al fin y al cabo nos hacía falta el apartado A para poder calcular el apartado B. Bien, pues el porcentaje en volumen de soluto, utilizando otra de las expresiones que hemos comentado previamente, es volumen de soluto, que ya lo hemos calculado, 700, partido volumen de la disolución, que es el total, 2300 mililitros. Multiplicado por 100 nos queda 30,44%. Como había menos ácido acético, tiene sentido que el porcentaje se nos quede por debajo del 50%, porque es el soluto. Recuerdo que el soluto es el que menos proporción presenta en la disolución. Hasta aquí el primer vídeo dedicado a las disoluciones. En el segundo vídeo vamos a ver dos ejemplos de profundización que son un poquito más complicados, pero que completan nuestra preparación para el examen. Un saludo.